El libro de las religiones o del jorobadito y los 7 barberos. Los cuentos que van a ser materia del presente capítulo son los más singulares de las 1001 noches, porque todos se desarrollan a base de 7 barberos o limpiadores de impurezas humanas en los 3 sentidos simbólicos, a saber, en lo físico, en lo intelectual y en lo moral, como ya viésemos en las aventuras de Abukir y de Abusir, en el capítulo 12. Ellos son, por otra parte, una de las pruebas más concluyentes respecto de nuestro acerto fundamental de que, lejos de ser las historietas todas de la gran obra un absurdo tejido de patrañas y fantaseos, son un modo admirable de representar, bajo frívolas apariencias para despistar al profano, las más puras enseñanzas de la primitiva religión sabiduría envueltas en el ropaje de la fábula y del mito. Por eso, por contener la clave para explicarnos el origen y el alcance ocultista de las creencias dogmáticas ulteriores de sacerdotes que de ellas hiciesen necromantemente un instrumento de explotación, hemos llamado a este tratadito el libro de las religiones, subtítulo que la misma lectura del simbólico argumento habrá de justificar. Veamos, ante todo, el argumento mismo, tal y como se da unánimemente en los textos. Historia del jorobadito. Había antaño en Casgar, en los confines de la gran Tartaria, cierto sastre feliz que, en vísperas de un banquete íntimo con su mujer, vio llegar a la puerta de su tienda a cierto gracioso jorobadito. El sastre dijo a su mujer: «Este es un delicioso bufón, quien, con su pandereta, nos puede divertir mucho esta noche si le invitamos a cenar». La mujer del sastre, al efecto, aportó abundantes manjares, y en la cena, en una de tantas bromas con el bufón, le llenó la boca de comida. Por desgracia, en el bocado iba una espina de pez que, atravesándose en la garganta del jorobadillo, acabó por ahogarle con gran espanto del festivo matrimonio. No sabiendo qué hacer, resolvieron fingir que aquel estaba simplemente indispuesto y le llevaron sigilosamente a la casa del vecino, que era un médico judío, quien, al salir a la llamada, con la natural precipitación derribó al supuesto enfermo escalera abajo y vio que le había muerto. Aterrado entonces el galeno, resolvió con su mujer echar el cadáver chimenea abajo de la casa del vecino, que era un proveedor musulmán, el cual, al sentir dentro de su casa a aquel hombre, creyéndole un ladrón que le iba a hurtar sus provisiones, le empezó a apalear hasta que le dejó por muerto. Reflexionando luego acerca del disparate que acababa de hacer, no se les ocurrió otra cosa a él y a su señora sino llevar el muerto junto a la puerta de su vecino, que era cristiano o nazareno. En fin, al retornar al amanecer ebrio a su casa, no hizo sino agarrarse a brazo partido con el supuesto malhechor, hasta que a fuerza de golpes creyó que le había matado. En tal instante llegó la policía, y sorprendiendo infraganti al nazareno, bien pronto se dispuso a ahorcarle. Pero como aquellos tiempos, por lo que se ve, eran de mucha mayor honradez que los presentes, sabedor el comerciante musulmán de aquello, se apresuró a narrar lo sucedido para que no padeciese por causa de él aquel inocente. Iba, pues, a ser ahorcado, por su propia confesión, el musulmán, cuando el médico judío, con igual honradez, se confesó único reo, y al irle la justicia a echar el dogal al cuello. Hete aquí que se interpone el buen sastre y se declara único autor del crimen, refiriendo todo lo acaecido. Aquello era ya demasiado, y se dio noticia de ello al sultán, el cual mandó suspender la ejecución, a pesar de que el jorobadito muerto era nada menos que su bufón, que se le había escapado aquella noche, y comparecer a todos ante su presencia. Tan singular le hubo de parecer el hecho que mandó a su cronista tomase nota puntual de él para consignarle en los anales del reino. ¿Habéis visto ni oído nunca cosa tan notable como esta?, preguntó el sultán.
A lo que el comerciante cristiano, adelantándose reverente, replicó: Señor, yo puedo contar con vuestra venia otra mucho más interesante aún, y la contaré si vuestra majestad, en cambio, me absuelve de la pena que merecer pueda. Otro tanto dijeron los otros 3 reos, y previa la autorización del sultán, cada uno de ellos relató una de las respectivas historias siguientes, historia contada por el comerciante cristiano. El comerciante cristiano dijo al sultán: Señor, yo soy capto de nacimiento y corredor de granos. Cierto día se llegó a mi tienda un distinguido joven ofreciéndome ajonjolí, que yo tasé a 100 dracmas por medida grande, con lo que me gané 10 dracmas en cada una. Como las medidas eran 50, obtuve una venta de 5.500 dracmas de plata y una ganancia de 500. El joven dejó su dinero todo en mi poder, durante largo tiempo, pero yo cuidé de hacérsele producir. No hay que decir que con tamaña confianza se estableció entre nosotros buena amistad. Una noche en que le había convidado a cenar, noté que comía con la mano izquierda, y a los postres, para darme satisfacción de semejante falta de etiqueta, me mostró ser manco de la mano derecha, añadiendo: como presumo su curiosidad, quiero contarle mi peregrina historia. Soy hijo de un riquísimo comerciante de Bagdad, y de muy joven llegué con mis telas al Khan de Mesrur. Al principio me ofrecieron por ellas mucho menos de su valor, por lo que decidí distribuirlas entre los detallistas. Cierto lunes llegó a la tienda de uno de mis clientes, que se llamaba Bedrettin, una dama de alta distinción envuelta en tupido velo de seda azul, pero que me dejó encantado. Pedía una rica tela de oro tasada en 1100 dracmas de plata, que yo me apresuré a ofrecerle regalada en pago solo de que me dejase ver su rostro, que prometía ser hermosísimo, como en efecto resultó serlo. Desde entonces me enamoré tan perdidamente de la dama que ya no vivía sino para ella. Ella, correspondiéndome, me citó para la casa de Aboneschamma, por sobrenombre Berkur, antiguo jefe de los emires y que vivía en la calle de la Devoción. Yo, tomando el viernes 50 monedas de oro, fui recibido en un gran pabellón de la casa de mi amada, rodeado de un incomparable jardín lleno de aves, fuentes y demás bellezas, y en el que me recibió con muestras de la mayor consideración y amor, sentándome a su mesa y disfrutando con ella toda clase de placeres. La dejé luego bajo la almohada las 50 monedas de oro, y así repetí la visita muchas noches seguidas, hasta que me quedé sin dinero ni esperanzas de adquirirlo. Entonces, lleno de desesperación, salí de mi casa y caí en la tentación de aprovecharme de un descuido de cierto caballero, a quien hurté de su bolsa el oro que llevaba en ella. Descubierto, la justicia me hizo cortar la mano derecha. Después de todo esto yo no sabía cómo presentarme a mi dama, pero ella se informó bien pronto del suceso y me dijo: sé que por mi amor has hecho todo esto. Pues bien, la pena que ello me causa me matará bien pronto, pero antes que tal suceda te quiero donar todos mis bienes. Y diciendo esto me mostró un gran cofre donde había ido depositando intactas cuantas cantidades yo la diese. De allí a 5 semanas, en efecto, murió, y yo entré en posesión de todos sus bienes, que eran muy cuantiosos. Fue, sin embargo, tan grande la vergüenza que me produjese el hecho, que he decidido partir, regalándole a usted el dinero que en mi poder tiene e invitándole a que se establezca conmigo en mi patria, si lo desea, como así lo hice. El sultán de Kasgar se encolerizó contra el comerciante cristiano, diciéndole: ¿cómo te atreves a pensar que esa aventura de un joven disoluto sea más admirable que la de mi bufón? A bien que osaré ahorcar a los 4. Pero, en esto, el proveedor musulmán se interpuso, y con la venia del sultán contó, a su vez, esta historia. Historia contada por el proveedor del sultán.
Señor, dijo el proveedor musulmán, en un banquete de bodas de mi pueblo había cierto convidado que ante un plato condimentado con ajo se resistía a comerle, diciendo, si supiesen lo caro que el ajo me ha costado, no me invitarían a que le comiese. Instado por el dueño de la casa a que lo comiera y después de haberse lavado 100 veces por ello, mostró faltarle el dedo pulgar de entrambas manos y de entrambos pies, y explicó la causa de tamaña desgracia, diciendo, hijo de uno de los más ricos comerciantes de Bagdad, una mañana llegó a mi tienda una dama tan hermosa que al punto me prendó. Venía buscando una tela costosísima de valor de 5.000 dracmas de plata, y le entregué la tela con tal aturdimiento que ni siquiera me acordé de cobrárselos ni de preguntarla dónde vivía. Pero vi con alegría al día siguiente que la dama volvía y me entregaba el dinero y tornaba a llevarse telas por valor de 1.000 monedas de oro, sin pagarlos ni decirme nada ni darse a conocer. Y sin volver entonces durante todo un mes, cosa que me puso al borde de la desesperación y de la ruina. Ya se iban a echar sobre mí los acreedores, cuando la vi llegar con más boato que nunca y pagarme escrupulosamente. Luego su eunuco me facilitó el medio de avistarme con ella, que resultó ser nada menos que la favorita de Zobeida, esposa del califa. Para ello era preciso que me dejase encerrar en un cofre y ser así transportado ocultamente al palacio del sultán. Excuso decir, continuó el comerciante, las angustias pasadas dentro del cofre, que estuvo a punto de ser abierto por la guardia palatina y por el propio sultán. Luego de varios días de dicha en el palacio, se dispuso todo lo necesario para el matrimonio mío con la favorita, y la noche de la boda nos sirvieron a la mesa, entre otros excelentes manjares, uno condimentado con ajo y semejante al que ahora me acaban de ofrecer. Él me supo tan bien, que apenas toqué a los demás manjares, pero sin duda no debí lavarme bien las manos después de haberlo comido, porque terminada la ceremonia, al ir a entrar en la cámara nupcial, mi esposa, en lugar de acogerme amorosamente, me rechazó enloquecida, y dando gritos espantosos atrajo así a sus damas y me hizo salir diciéndome, sois un indecente y un grosero. Yo no puedo sufrir junto a mí a un hombre que apesta a ajo. Y uniendo el dicho al hecho, me hizo cortar los 4 pulgares, dejándome como me veis. Esta historia, replicó el sultán al oírla al proveedor musulmán, es interesante, pero no tanto como la de mi jorobadito, así que no me resuelvo a perdonaros. Entonces se adelantó el médico judío y dijo, mejor encontraréis, sin duda, la que vaya a referiros, y contó la historia siguiente. Historia contada por el médico judío. Una vez fui llamado para asistir a cierto gallardo joven a quien faltaba la mano derecha. Extrañado de ello le supliqué que me informase del porqué de tal desgracia, y él me dijo, doctor, mi aventura es extraordinaria. Sabed que soy natural de Mosul. Mi acaudalado padre era el mayor de 10 hijos, pero no tenía más hijo que a mí. Recibí de él una educación esmeradísima y me propuso que para completarla viajase por el maravilloso país de Egipto. Me dirigí, en efecto, a él, pero me detuve en Damasco, donde cierto día, sentado a la puerta de mi casa, se llegó a mí una preciosa dama que deseaba comprarme algunas ricas telas y se quedó a cenar conmigo, ofreciéndome dinero con la amenaza de que, si no lo aceptaba, no la volvería a ver. Espéreme de aquí a 3 días, dijo al despedirse amorosamente después de una noche feliz. A la visita siguiente me dijo que tenía una amiga, mucho más hermosa que ella, y que me iba a someter a una prueba harto difícil. En efecto, de allí a poco se presentó con otra dama. Como mi amada había previsto, al punto quedé loco de amor por la recién venida, sin estar en mis fuerzas el evitarlo, pero noté con espanto que al percatarse de ello la primera, experimentó tal acceso de celos que la vi morir en mis brazos.
Cuando pude volver en mí de mi dolor ante aquella desgracia, de la que yo solo era el culpable, advertí aterrado que la hermosísima recién venida había desaparecido. ¿Qué haré?, me pregunté, y temiéndolo todo hice enterrar a mi amante en el suelo de mi casa, que cerré y sellé con mi propio sello, partiendo inmediatamente para Egipto. Llegué a El Cairo, donde me encontré con mis tíos, y permanecí allí 3 años seguidos, al cabo de los cuales retorné a Damasco, encontrando mi casa en el mismo estado que la había dejado. Ya en Damasco hice una vida tan disoluta que pronto hube de quedarme sin dinero, y decidí vender el collar de perlas regalo de mi pobre muerta. Esto fue la causa de mi desgracia. El collar era único en su género y le apreciaron en 2000 esquerifes, pero el corredor, pretextando que las perlas eran falsas, no me ofreció más que 50, con el fin, no de comprarle, sino de sondear si yo conocía el valor de la alhaja, y como aceptase su propuesta, sospechó de mí y me hizo llevar ante la policía, quien me prendió inmediatamente, propinándome tal paliza que me hizo confesar contra la verdad, que había robado tal alhaja, y me mandó en castigo cortar la mano derecha. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando se me dijo que, en efecto, el collar pertenecía nada menos que a la hija del caid de Damasco, desaparecida hacía ya 3 años juntamente con la joya? Entonces tomé mi resolución y le conté al gobernador paladinamente el caso. Cuando éste me oyó, después de ordenar fuese apaleado el corredor calumniador, exclamó a grandes voces: «Gran Dios, vuestros decretos son inescrutables, y acepto resignado el golpe con que me herís». Y añadió: «Hijo mío, yo soy el padre de las 2 damas que acabas de citarme. La primera niña que tuvo la desvergüenza de ir en tu busca era la mayor de mis hijas. La había casado con un primo suyo en El Cairo, y cuando enviudó se entregó a todo género de liviandades aprendidas en Egipto. Antes que de Egipto volviese aquella arpía, su hermana menor, o sea la joven que ha muerto en tus brazos de un modo tan deplorable, era muy pundonorosa y jamás me había dado el menor disgusto, pero desde que trató con su hermana se había hecho tan encanallada y perversa como ella. Al día siguiente, como no la viese en la mesa, pregunté por ella a la hermana mayor, quien me dijo, sollozando, que nada sabía, sino que había salido de casa con sus mejores vestidos y su collar de perlas. Mandé buscarla al punto por todas partes, pero mis pesquisas fueron inútiles. La hija mayor, presa de remordimientos, sin duda, se negó a comer y murió de allí a pocos días. En fin, puesto que el morir es la natural condición de los mortales, no veo otro camino sino el de que tú y yo no nos separemos ya más, casándote con mi hija la más pequeña y que es un dechado de virtudes. No hay que añadir que me apresuré a complacer al buen padre casándome al punto con su hija pequeña, recibiendo la dote de las 3. He aquí, pues, comendador de los creyentes, terminó el médico judío, toda mi verídica historia, que espero resulte del agrado de vuestra majestad. Está bien, respondió el sultán, pero como tu historia no es tan interesante como la de mi jorobado, no esperéis de mí el perdón. Entonces se adelantó el sastre, y tomando resueltamente la palabra, refirió su respectiva historia como sigue. Historia que contó el sastre. Comendador de los creyentes, dijo el sastre con respeto, una vez fui convidado a un banquete en el que estábamos unos 20 comensales. Tan solo esperábamos a nuestro anfitrión, que llegó acompañado de un elegante joven con el solo defecto de ser cojo. Este joven, al irse a sentar en su puesto, reparó en un barbero, que era otro de los comensales, y dando un paso atrás, trató al punto de marcharse. El dueño de la casa le detuvo, extrañado de semejante acción.
Señor, replicó el joven, yo no puedo sentarme donde se siente este odioso rapabarbas que tiene el alma aún más negra que su rostro. Y como el anfitrión le preguntase la causa de tamaña repulsa, el joven añadió, caballeros, este hombre maldito es el culpable de mi cojera, por lo que he jurado huir de todos los sitios en que él se encuentre. Sabed, en efecto, que mi padre era un alto dignatario de Bagdad, sin más hijo que yo, y quien disponía de una gran fortuna que disfruto honradamente. No había aún experimentado la menor pasión amorosa, cuando, sentado un día en un banco, dirigí la mirada a la casa frontera, donde vi una joven regando sus macetas, y que al punto me cegó de amor. En aquel momento vi también llegar a la puerta una gran comitiva, por lo que me di cuenta que la joven era nada menos que la hija del Caid. La enfermedad hizo presa en mí, y los médicos desconfiaban de salvarme, hasta que llegó una anciana, quien, a solas conmigo, me dijo, hijo mío, yo sospecho bien la causa de tu enfermedad, que no es sino mal de amores. Dime, pues, quién es la afortunada dama objeto de tus ansias, y cuando yo la confesé que era la propia hija del Caid, añadió, la empresa es, en efecto, difícil, pero yo trataré de allanarla con mi ciencia y mi experiencia. Y, dicho esto, se partió a visitar a la joven. Para abreviar, les diré que la buena vieja empleó inútilmente cerca de la hermosa, uno por uno, todos sus muchos recursos osorios, aunque en vano, porque ésta se mostraba más dura e insensible que una piedra. Yo me veía morir, tú serás la causa de la muerte del más gallardo mancebo de la ciudad, acabó la vieja por decirla, viendo, con júbilo, que aquel corazón se ablandaba al fin. En efecto, la vieja acabó por conseguir la ansiada cita que me dio la vida. En la mañana de la cita, desde bien temprano, y ya milagrosamente restablecido, empecé los preparativos que son del caso e hice llamar a un barbero para que me arreglase. Mi esclavo me trajo al punto uno de los más acreditados, quien, no bien entró, me agobió de cumplimientos y reverencias, diciéndome, parlero, el Señor no está bueno, sin duda, y yo deseo que le libre a la de toda clase de males, tanto espirituales como corporales. ¿Quiere usted que le afeite o que le sangre? Tengo gran prisa, y solo deseo que me afeite y corte el pelo prontamente, repliqué. Me aguardan para un asunto de gran interés en punto del mediodía. Si es así, vaya a proceder inmediatamente. Y diciendo esto, el rapista sacó con la mayor parsimonia sus navajas del estuche y se puso lentamente a adobarlas. Luego suspendió la operación y salió por un astrolabio, para sacar, decía, el horóscopo del momento, y volviendo solemnemente, me dijo, Señor, estoy segurísimo de que sentirá la mayor satisfacción en saber que hoy es viernes, 18 de la luna de Safar, del año 556, después de la retirada de nuestro gran profeta de la Meca a Medina, y del año 7320 de la era del gran Iskender de los dos cuernos. Como, además, Mercurio y Marte están en conjunción, no podría usted hallar momento más propicio y favorable ni mejor hora para afeitarse. Pero, por otro lado, esta misma conjunción es de muy mal presagio para usted. Leo en ella que hoy corre usted gran riesgo, no ciertamente de perder la vida, sino de sufrir una gran incomodidad que le durará toda la vida. Usted, al saberlo, me quedaría, sin disputa, agradecidísimo por el aviso que con esto le doy para evitar esta desgracia, que sentiría en el alma no tratase de evitar por cuantos medios su buen talento le sugiera. Yo estaba exasperado ya, al ver la terrible lentitud del rapabarbas, odioso y charlatán como ninguno, por lo que le dije, desprecio con toda mi alma sus consejos y sus presagios. Yo no le he llamado como astrólogo, sino como barbero.
Perfectamente, señor, replicó éste, sin inmutarse. Pero tenga calma, que para todo llega la hora de Dios. No es mejor que tener un simple desollacaras el tropezar dichosamente con un barbero como yo, que es el mejor de todo Bagdad, y, además de ello, un sabio médico, un astrólogo incapaz de engañar ni de equivocarse, un químico sapientísimo, un perfecto gramático y consumado retórico, un matemático conocedor de todos los secretos del álgebra, la geometría, la astronomía y la música, y un historiador, en fin, que tiene al dedillo todas las historias de todos los reinos del universo. Filósofo, poeta y arquitecto, nada hay oculto para mí en la naturaleza ni en el hombre, tanto que su difunto abuelo, a quien rindo el tributo de mis lágrimas cada vez que me acuerdo de él, convencido de mis méritos universales, me citaba a la continua y me deputaba como el primer sabio del mundo en cuantas reuniones asistía. Yo, movido por estas y otras 1000 poderosas razones, le tomo a usted bajo mi protección augusta y pretendo alejar de su cabeza todas cuantas desgracias le anuncian hoy los astros. Al oír tal sarta de jactancias, a pesar de mi irritación contra él no pude menos de soltar la carcajada, añadiendo, ¿cuándo va a acabar, desventurado de mí? ¿Habrá charlatán mayor que usted en todo lo descubierto de la tierra? Señor, usted me injuria llamándome hablador, continuó imperturbablemente el barbero. Hablador, cuando todo el mundo me llama el silencioso. Es cierto que tengo otros 6 hermanos, a quienes con justicia se los podría llamar habladores, y a fin de que usted los conozca le diré que el mayor se llama Bakbuk, el segundo Bakbara, el tercero Bakak, el cuarto Alcus, el quinto Al-Nasear y el sexto es Chacabak. Yo no podía ya más, y exasperado llamé a un criado, diciendo que le den 3 monedas de oro a este hombre y que se vaya, pues no quiero afeitarme hoy. Señor, continuó fríamente el perverso, yo he sido llamado aquí para afeitarle, y le juro, por la fe musulmana que profeso, que de aquí no saldré vivo ni muerto sin cumplir decorosamente mi cometido. Si usted no sabe estimar mis méritos, yo no tengo la culpa. Su difunto abuelo me hacía más justicia. Es usted un pozo de ciencia inagotable, y nadie puede competir con usted en sabiduría, me decía. Cierto día que estaba embelesado por uno de mis discursos, dijo a su mayordomo, que le den enseguida uno de mis mejores trajes y a más 100 monedas de oro. El barbero siguió así, sin parar de hablar, por otra media hora. Por amor de Dios, acabe. Supliqué, despácheme pronto, que tengo una cita urgente, como ya le he dicho. Al oírme se echó a reír, añadiendo, si nuestra mente se mantuviese tranquila y fuésemos constantemente prudentes y comedidos nos evitaríamos 100 disgustos. Nada debe hacerse sin previo dictamen de gentes ilustradas, y en mí encontrará siempre el sensato consejo que necesite. Me levanté despechado, dando una gran patada en el suelo. Señor, ¿tiene usted un genio muy vivo, o acaso se halla enfermo? A buen seguro tiene algo que le urge, y si es así, no desprecie, le repito, mi mucha sabiduría. Ciertamente no haría mal en consultar conmigo su negocio. Le iría mejor. Y diciendo esto, soltó de nuevo la navaja, empuñando el astrolabio. Entonces tomé un heroico partido y le dije a mi tormento, acabe usted, y le daré para el banquete que dice va a dar hoy a sus amigos aves, cordero, vino, frutas y cuanto necesite. Yo también estoy invitado a otro banquete. Me hace usted bailar de gusto con su obsequio, dijo, aparentando gratitud, y vea que soy como de los mejores bailarines del reino. Y se puso a bailar, soltando las navajas, mientras daban el primer toque ya para el mediodía. Acabó, y acabé rápidamente de vestirme,
pudiendo llegar mal apenas al filo de la cita, pero al llegar a la casa de mi amada vi, con espanto, que el inexorable barbero me seguía. Me deslicé al punto por la puerta de mi amada, entreabierta por la vieja. No bien había comenzado a hablar con aquella, sentí que llegaba la escolta, y mirando afuera vi que el caid venía, y vi al barbero que permanecía impertérrito en la acera de enfrente. El caid ordenó dar de palos a uno de sus esclavos, a cuyos gritos se alborotó la calle toda, y el barbero empezó a darlos aún mayores, diciendo, que matan a mi amo y señor. Al punto mandó llamar a mis criados, que vinieron armados con palos y golpearon con indecible furia las puertas de la casa del caid, quien no acertaba a explicarse la causa de todo aquello ni menos las palabras del barbero, que le decía patéticamente, no me engaña usted con su aspecto venerable y sé bien lo que me digo. Su hija de usted, enamorada de nuestro amo, le ha citado para que aquí venga durante la oración del mediodía, usted lo ha sabido y le ha mandado apalear. El caid, por toda respuesta, franqueó la casa a los asaltantes, y aunque yo me había escondido en un arcón, el pícaro oficioso me descubrió en mi escondite y cargó conmigo y con el cofre. Y ya en la calle, escapé de este con tal precipitación que me torcí una pierna, quedando cojo, como veis, para toda mi vida, pero sin lograr por eso que el barbero me siguiese, hasta que me hurté a sus pesquisas metiéndome de rondón en una conserjería, de donde secretamente, después de ordenar la venta de todos mis bienes, salí para establecerme aquí, para tener la desdicha de ver ahora que no he logrado nada, pues que el terrible barbero está también aquí. Tras estas palabras se despidió el joven, y el barbero entonces, dirigiéndose a los comensales, les dijo, espero de ustedes, señores, que a pesar de ser cierto punto por punto el relato hecho por el joven que acaba de dejarnos, no me juzgarán sin antes oírme. He aquí lo que se gana con servir a gentes desagradecidas. Si no, oíd mi historia. De mis 7 hermanos yo soy el más callado y el de mayor talento, como vais a ver. Historia del barbero. Señores, continuó diciendo el barbero a sus compañeros de banquete, bajo el reinado del califa Monstanser Billah, 10 salteadores merodeaban en la campiña de Bagdad, hasta que los 10 cayeron en manos de la justicia en el mismo día, resultando ser 10 jóvenes muy elegantemente vestidos que venían en una barca por el Tigris y a los que yo me había incorporado creyéndolos gentes de bien. Me ataron como a los demás y me condujeron sin la menor protesta por mi parte. ¿De qué me habría servido, en efecto, el hablar ni el hacer la menor resistencia? Como el verdugo había recibido orden de cortar las cabezas a los 10 salteadores, los puso en fila y los fue decapitando uno por uno. Cuando llegó a mí se detuvo, viendo lo cual el califa le increpó, ¿no te ordené que decapitases a los 10 ladrones? ¿Por qué, pues, dejas vivo al 10º? Señor, replicó el ejecutor, he aquí las 10 cabezas separadas de sus 10 cuerpos. El califa vio que era así, y como advirtiese que yo no tenía cara de malhechor me preguntó él por qué iba en compañía de tales miserables. Yo entonces le conté la verdad del caso. El califa soltó la risa, y, contra el parecer del cojo a quien acabáis de oír, me deputó en justicia como el hombre más discreto y silencioso del mundo. Yo hago profesión y voto de silencio, y por eso, para diferenciarme de mis otros 6 hermanos, me llaman el callado. El califa me obligó entonces a que le narrase las historias de mis otros 6 hermanos, y yo le relaté las 6 historias siguientes. Historia del primer hermano del barbero. Señor, mi hermano mayor era sastre y se llamaba Bakbuk el jorobado. Cuando acabó su aprendizaje alquiló una tienda frente a un molino y comenzó a vivir penosamente de su trabajo.
Un día su mirada se cruzó con la de la molinera y quedó estúpidamente enamorado de ella. Esta, así que se dio cuenta de la ceguera de mi hermano, la faltó tiempo para enviarle una tela para que le hiciese un costoso vestido, que mi hermano, por congraciarse con ella, no le quiso cobrar. El abuso continuó más y más, pues pronto recibió otros encargos semejantes, no solo de ella, sino de su marido, tales como camisas, calzoncillos, etc., resistiéndose siempre a cobrar nada, aunque, por no poderse emplear en otros trabajos remuneradores, el pobre tonto se moría de hambre. Por fin, cierta noche, el matrimonio, fingiéndose agradecido a tan impropias generosidades, le convidó a cenar, dándole de comer muy malamente y acabando el marido por exigirle que se dejase enganchar a la molineta en lugar de su mula, que se había puesto enferma, cosa a la que el tonto enamorado accedió tan neciamente que se dejó atar, recibiendo del molinero, una vez que le vio así asegurado y que había tirado del aparato toda la noche, la mayor paliza que puede recibir ningún imbécil en el mundo. No hay que decir, terminó el narrador, que no le quedaron a mi hermano con aquello ganas de meterse en aventuras de tan funestos resultados como la de la pícara molinera. Historia del segundo hermano del barbero. Paseando una vez mi hermano Bakbara, el mellado, continuó el barbero, se le acercó una vieja diciéndole que, si era hombre reservado y prudente como parecía, viniese a cenar con la dama, su señora, aquella noche, en su palacio. Bakbara aceptó entusiasmado la propuesta y fue recibido en un suntuoso palacio, donde la dueña hizo servir para los dos una espléndida cena, sin advertir en su ceguera las burlas e indirectas de que era objeto por parte de las doncellas, por su talante y por las mellas de su boca. La dama, con el mayor cariño aparente, le daba de vez en cuando bofetoncitos, algunos que le llegaron ya a doler, pero mi hermano no se mostró ofendido, permitiendo con la mayor bobera que le lavase y perfumase como a un gran señor. «Haz lo que sabes», ordenó la dama a una de sus pícaras doncellas, «y cuando hayas concluido, vuélvemele a traer». Él le llevósele, en efecto, la doncella y, en medio de las prevenciones de la vieja para que en nada se opusiese a las exigencias de la señora, que era, decía, un tanto rara, se dejó afeitar barba, bigote y cejas, vestirse con enaguas de mujer y, en una palabra, ponerse en la tesitura más ridícula del mundo. No paró aquí la broma, sino que, una vez así, las pícaras bromistas se dieron trazas a dejarle bonitamente en la calle con aquella facha y aquellas vestiduras, recibiendo, además, una formidable paliza de los curtidores del barrio, que le pasearon después en un asno, tal como estaba, por todas las calles de la ciudad. El caid, además, le expulsó, ordenándole no volviese jamás a ella bajo pena de muerte. Historia del tercer hermano del barbero. Señor, continuó el barbero, mi tercer hermano, llamado Bak, iba de puerta en puerta pidiendo limosna, pues era ciego, aunque no precisaba lazarillo por lo bien que conocía la población. Como tuviese, para más obligar a que le diesen algo, la mala costumbre, cuando llamaba a las puertas, de no contestar hasta que a ella bajaba el dueño, cierto día se encontró con la horma de su zapato, como vulgarmente se dice, porque al llamar a la puerta de un individuo y hacerle bajar, éste se vengó de él y de la molestia causada haciéndole subir como si le fuese a sentar a su mesa, y una vez allí dejándole a su desventura, después de decirle que perdonase por Dios, que otra vez sería. Al bajar el ciego así, rodando por la escalera y quejándose de la aventura, se encontró con otros dos ciegos, compañeros suyos de industria y de vivienda, a quienes les dijo, creyendo que el dueño no le escuchaba, con hombres como este pronto tendríamos que agotar nuestro tesoro. Vamos a casa a cenar y a repartirnosle,
que demasiado tiempo he sido ya el depositario. Conviene advertir que el hombre en cuestión era un ladrón redomado, quien no quiso desperdiciar la ocasión que se le presentaba y se metió sigilosamente tras los ciegos en la casa de ellos. Compañeros, dijo Bak-Bak, así que los tres se creyeron solos en su Sakizami. Cerremos bien la puerta y tengamos cuidado no se nos haya metido algún extraño con mal propósito. Y se pusieron a recorrer todo el suelo con sus palos, sin que tropezasen en las piernas del ladrón, que había tenido buen cuidado de colgarse de las llaves del hogar mientras el reconocimiento. Entonces Bak-Bak apartó de un escondite 10 taleguitos, cada uno con 1000 dracmas de plata, que se pusieron a contar los tres ciegos con más esmero que si vista tuviesen. Luego, considerando que sería mejor continuar como hasta entonces, volvieron a guardarlos, tomando solo 10 dracmas cada uno y poniéndose a cenar. El ladrón, que también se sentía con apetito, comía a la par que ellos sin hacer el menor ruido, pero, a pesar de eso, Bak-Bak le oyó masticar y, echándole mano como con tenazas, comenzó a gritar y a pedir auxilio. Al ruido acudieron los vecinos, y luego la justicia, que se los llevó presos a todos. El ladrón, viéndose perdido, se fingió ciego también y dijo ya ante el juez: «Señor, somos 4 criminales, pero como nos hemos juramentado para no confesar nada sino mediante castigo, pónganos en tormento y mándenos dar 100 palos, empezando por mí». Además el pícaro tuvo la astucia y el aguante de resistir hasta 15 o 20 palos, al cabo de los cuales abrió los ojos demandando clemencia, con lo que no hay que decir que el juez, que le creía ciego, quedó asombrado y, como le pidiese explicación a cambio de clemencia de lo que parecía un milagro, el ladrón dijo: «Señor, os confieso que yo, lo mismo que mis otros 3 camaradas, vemos perfectamente, y si nos fingimos ciegos es por holgazanería y por poder penetrar más fácilmente en las casas. Con semejantes artificios hemos llegado a reunir hasta 10.000 dracmas de plata que teníamos escondidos y de los cuales estos se negaban a darme su parte. ¿Cuál no sería entonces la situación de los ciegos recibiendo palos y más palos sin por eso abrir los ojos como el otro pillete?» Por fin los verdugos les dejaron por lástima, y el juez se contentó con desterrarlos de la ciudad y confiscándolos su parte del dinero, no sin antes dar al ladrón las 2.500 monedas que decía corresponderle. Yo me limité a recoger en secreto a mi hermano, no atreviéndome a decir nada por temor a males mayores. Historia del cuarto hermano del barbero. Señor, mi cuarto hermano se llamaba Alcuz y tenía una gran tablajería, a la que dio en venir para comprar carne un viejo, quien siempre le daba unas monedas tan flamantes que mi hermano las fue conservando todas. ¿Cuál no sería un día su sorpresa al ver que las tales monedas no eran sino pedazos recortados de hoja de lata, que el viejo, con artes de mala magia, le había hecho tomar por moneda recién acuñada? Alcuz denunció el hecho a la justicia, pero el malvado, a más de negarla, le acusó, a su vez, de que vendía carne humana, como pareció comprobarlo, haciendo con su funesto poder que a los ojos de todos pareciese un cuerpo humano el carnero que Alcuz acababa de degollar. El juez, indignado, le mandó dar 500 palos y expulsarle del reino. Además, en tales andanzas, quedó tuerto. El infeliz, desesperado al ver que sus pecados, sin duda, eran los que le habían puesto en trances tan injustos como dolorosos, se resignó con su negra suerte, pero, como ya recelaba, y con razón, de todo y de todos, otro día que se vio cerca de un motín no encontró mejor partido que el de refugiarse tras la primera puerta que halló entreabierta. Nueva desgracia para el infeliz, porque allí le recibieron del modo más hostil, deputándole por un ladrón, y como, además, las cicatrices de la anterior paliza abonaban poco en su favor,
Hete aquí que el buen Alcuz se vio tratado como la vez anterior, sin que nadie se pusiese en favor suyo. Solo yo pude socorrerle secretamente como Dios me dio a entender con mis cortos saberes. Historia del quinto hermano del barbero. Mi quinto hermano, Al-Naschar, era el hombre más ocioso del mundo. Cuando recibió la corta herencia de nuestros padres la empleó toda en comprar una gran canasta de loza y cristal para revenderla. Como todo perezoso es iluso, una tarde se entretenía en hacer castillos en el aire diciendo, en la venta de esta mercancía doblaré su valor y compraré otros tantos más, que de nuevo doblaré con la reventa, y así, de progreso en progreso, pronto me veré rico, me haré joyero, las mujeres se prendarán de mí, me casaré con quien quiera, haciendo de mi mujer una esclava que me sirva sin dilación, aunque yo la trataré así, a patadas. Y diciendo esto dio con el pie impensadamente sobre la canasta, derribándola y rompiéndose casi todo el contenido. Un sastre que estaba viéndole y oyéndole le dijo, tras una carcajada, mientras mi hermano echaba a llorar, cuán malo eres en tratar así a una mujer que te idolatra. En esto pasó por allí una gran señora seguida de lucido cortejo, que, al saber la causa de su desgracia, se compadeció de él y ordenó se le diese una fuerte suma y le invitó a seguirla, cosa que no vaciló un punto el desdichado. Pero no bien entraron ambos en el suntuoso palacio de aquella se presentó un negrazo terrible, su amante, quien, sin más dilación, la emprendió a sablazos con el triste hasta dejarle por muerto. Introducido así Al-Naschar en una tumba, de allí a un rato volvió de su desmayo y se dio trazas a escapar por un agujero que tenía el sarcófago y tras 1000 amarguras, pudo volver a mi lado, ansioso de venganza. En efecto, de allí a varios meses volvió a ver a la dama, se introdujo en su palacio y logró cortar la cabeza al negrazo y a la esclava de la dama que había servido de intermediaria para sus fingidos amores. Entonces, esta última señora se echó a sus pies pidiendo clemencia y contando la historia entera de sus desventuras, a saber, que era de noble alcurnia, que había sido llevada engañada a aquel palacio y tiranizada por el negro, cuyas fabulosas riquezas allí acumuladas, una vez muerto el negro, quedaban por suyas. Fue, en efecto, al otro día, pero se le adelantó la perversa, y cuando llegó para apoderarse del tesoro, éste y la dama habían desaparecido. Para mayor desgracia, la justicia le sorprendió en la faena de desvalijar el palacio y sin más averiguaciones, le condenó a ser apaleado y expatriado. En el camino, en fin, cayó en manos de una cuadrilla de malhechores que le despojaron hasta de sus vestidos. Historia del sexto hermano del barbero. Eschacabac, mi sexto hermano, el de los labios partidos, había venido tan a menos que se vio reducido a pedir limosna de puerta en puerta. Una vez llegó así hasta el real palacio del Baramecida, quien dio orden de que le subiesen a sus propias habitaciones. Ya en ellas, el ilustre prócer le preguntó por la desgracia que le aquejaba. He aquí el relato, según el que mi hermano me hizo: soy pobre, señor, y tengo mucha hambre, pues que desde anteayer no me he llevado nada a la boca. Le dije: ¿es posible que tal suceda en mi reino? Exclamó Baramecida con grandes demostraciones de asombro. ¿Cabe que nadie en él se muera de hambre? Y cuando yo esperaba que diese la orden de que me trajeran algo para comer, vi con espanto que decía simplemente: a ver, que le traigan enseguida a este hambriento agua y jabón para que se lave las manos. Y sin que nadie viniese ni trajese nada, le vi hacer todos los movimientos como del que se lava las manos antes de la comida. El caso peregrino aquel no dejaba de extrañarme. Y mi extrañeza subió de punto, continuó diciendo Eschacabac,
cuando le oyó ordenar que trajese la comida para él y para aquel buen hombre, y se puso a comer con muestras del mejor apetito, pero sin que yo viese mesa, platos, manjares ni otra cosa alguna. Coma usted, huésped querido, y obre con igual libertad que en su casa. Me parece que, para estar tan hambriento, come demasiado poco. Yo, aunque temía fuese todo aquello una mera burla de las que acostumbraban a tener los grandes con los menesterosos, temiendo irritarle y que me fuese peor, seguí la broma aparentando que comía y bebía también con la mayor de las complacencias. ¿Qué dice usted del pan? Es excelente. ¿Qué le parece este segundo vino? ¿Por qué no se sirve usted más de este exquisito pollo? Continuaba diciendo naturalísimamente Barhamesida, como si realmente nos estuviésemos hartando con el mejor de los banquetes. Pero si él hacía bien su papel, no menos bien seguía yo haciendo el mío. Así comieron sin comer platos y más platos, a cual más delicados, según las ponderaciones de Barhamesida, platos, ora de sollo, ora de ganso, ora de ensalada y de carnero, que yo aparentaba engullir con el mayor deleite, como las frutas, dulces y pasteles de 1000 clases que vinieron sin venir después. Con los vinos y licores pasó otro tanto. Yo pasaba ya por el harto y el borracho sin haber probado, en verdad, el bocado más mínimo. Aquello llegaba, pues, a los límites del sacrificio y de la farsa más absurda, tanto que, como si ya, en efecto, estuviese borracho, hasta me atreví a dar un gran empellón al Barhamesida, quien me dijo bondadoso, ya hacía mucho tiempo que buscaba, sin encontrarle, a un hombre de buen humor. No tan solo le perdono, pues, el golpe que me ha dado, sino que en adelante quiero no se separe de mí, y que este palacio sea como si fuese suyo. Así, pues, ahora, de las burlas pasaremos a las veras. Y al decir esto llamó a sus criados y les hizo servimos un banquete efectivo tan regio o más como el anterior de las burlas. Después de todo aquello, Schacabac quedó como favorito del Barhamesida durante los 20 años más que éste viviera, mas, por desgracia, al morir sin herederos este gran príncipe, el sultán le confiscó todos los bienes, y el pobre favorito tornó a quedar en la mayor miseria, por lo que se agregó a una caravana que iba a la Meca y que fue atacada por un pelotón de beduinos, quienes le despojaron de todo, haciéndole, además, su esclavo, después de haberle partido con un cuchillo los labios. Más tarde, celoso de que fuese el amante de su mujer, a quien tiranizaba, le dio de palos, abandonándole a su desgracia en la cumbre de una montaña, donde pude encontrarle y traerle conmigo, salvándole de una muerte cierta. He aquí, pues, señores míos, lo que refería el califa Masten Sorbella, terminó diciendo el barbero a sus compañeros de banquete. Ya verán con ello cuán justamente merezco el epíteto del silencioso o el callado, pese a las necedades que el joven cojo ha ensartado contra mí. No éramos nosotros de semejante opinión tampoco, pero, como tanto nos había entretenido el pícaro con sus relatos, consentimos de buen grado el que nos acompañase en el banquete. Al regreso de dicho banquete, comendador de los creyentes, continuó diciendo el sastre, fue cuando se nos presentó el jorobadito, bufón de vuestra majestad, a quien convidamos a cenar mi mujer y yo, ocurriendo la desgracia de que éste se atragantase con la espina de pescado y diese lugar con su muerte a la que ahora se cierne, Señor, sobre nuestras cabezas, a menos que, como yo os suplico, si es que mi relato ha hallado gracia a tus ojos, nos perdonéis, indulgente, la vida. La precedente escena de las burlas es todo un símbolo de nuestra vida sobre la tierra. Que de ilusiones, en efecto, no nos forjamos en ella, ilusiones que la realidad impía se encarga de deshojar una a una, al tenor del célebre dicho de Espronceda, hojas del árbol caídas juguetes del viento son,
Las ilusiones perdidas son hojas, desprendidas del árbol del corazón. Diríase que, en la proyectiva n-dimensional de los mundos, aqueste nuestro mundo físico o de tercera dimensión es la proyección, la sombra, la malla ilusoria de realidades superliminales que en nuestro aún vacilante lenguaje llamamos de cuarta y ulteriores dimensiones. Por eso, cuando durante esta vida física buscamos las realidades superiores del espíritu, éstas se nos escapan como sombras a la manera de como la mariposa sutil, volando en el espacio tridimensional, se escapa del plano bidimensional del reptil que pretende atraparla, y esta cruel cena de las burlas en que caminamos, sin andar, comemos, sin comer, y hacimos ilusoriamente lo inasequible, lleva a muchos al escepticismo, y a no pocos a la locura o el suicidio, precisamente por no tener la fe y la paciencia del mísero Sacabá del barbero, de seguir impávido y optimista el desarrollo de la comedia del Baramerida que, como todas las de su clase, acaba siendo de veras. ¿Qué es ciertamente un fracaso bien explotado sino la antecámara de un triunfo? ¿Qué es la triste siembra de esta vida, sino la futura cosecha de la humanidad, cosecha en la que si de cada 10 semillas perecen 9, esta que queda, da luego 100 por 1? Pero faltaba algo ostensible y resonante a esta historieta del silencioso pordiosero, y este algo nos le da el siguiente final de la historia del jorobadito. No puedo menos de convenir, dijo entonces el sultán de Casgar, en que la historia del joven cojo con su barbero y las de los 6 hermanos de este nos han admirado a todos tanto como la de mi bufón. Pero antes de perdonaras a los 4, en gracia de ello y de hacer enterrar el cadáver del jorobadito, desearía conocer a ese barbero que motiva mi clemencia. Traédmele, pues, que está en mi capital. De allí a poco rato el sultán se vio complacido, siéndole traído a su presencia un hombre como de unos 90 años, con la barba y las cejas más blancas que la misma nieve, las orejas muy grandes y la mirada vivísima. Hombre silencioso, le dijo festivamente el sultán, al verle, puesto que dicen las gentes que cuenta usted tan maravillosas historias, ¿no podríais contarnos ahora alguna? Señor, replicó respetuosamente el anciano barbero. Dejando a un lado, si gusta, cuántas historias pudiese ahora contarle, lo que sí suplico es que se me permita preguntar qué es lo que hacen aquí este cristiano, este judío, este musulmán, este sastre y este jorobadito tendido en el suelo. ¿Qué le importa a usted?, opuso benévolamente el sultán. Mucho me importa, señor, a fin de que se convenza que no soy el charlatán que por ahí dicen las gentes, contestó el barbero. Y luego de informado el viejo de la extraña historia, se puso a reconocer al jorobado y se echó a reír diciendo, cuán cierto es aquello de que nadie se muere sin causa. Añadiendo, si hay en el mundo alguna historia digna de ser escrita en letras de oro, lo es esta del jorobadito, quien no está muerto, como se ha creído. Y diciendo esto sacó del seno una redomita, con cuyo líquido frotó la garganta y las sienes del desdichado. Luego, con unas pinzas le sacó de la garganta la espina enseñándosela a los circunstantes, con lo que al punto empezó a dar señales de vida el jorobado, que de allí a pocas horas ya estaba alegrando de nuevo al sultán con sus bufonadas. Este último, asombrado del caso, le mandó escribir en letras de oro en los anales del reino, para enseñanza y ejemplo de las naciones venideras. Y en letras de oro, en efecto, debería estar escrito este momento final de la gran historia del bufón jorobadito, porque entraña todo el simbolismo de las religiones, quienes, creyendo muerto por la espina del pez, o el ictius cristiano, ajiboso, jorobadito, jiba, ajib o bija es la religión sabiduría primitiva, al tenor de la significación que a esta última palabra asignan las enseñanzas de Oriente, se ven, gracias al sabio silencioso, con la sorpresa de que,
cual la hija de Jairo resucitada por Jesús, no está muerto, sino simplemente dormido. Es decir, que Bija, el jorobadito, pareció muerto primero a manos de gentes parsis o hindúes, sastras, que no sastres, las cuales, aterrorizadas, echaron el muerto a gentes judías, estas a gentes cristianas y estas, en fin, a gentes árabes, porque es achaque general de todas las religiones positivas, desde el jainismo, el hinduismo y el parsismo antiguos hasta el judaísmo, cristianismo y maometismo posteriores, echar el muerto al vecino, o sea descargar sobre él su crimen de haber muerto o velado y revelado a aquella enseñanza primieval teosófica, mediante recíprocas excomuniones inútiles, hasta que llega, al fin, un gran maestro barbero o purificador y terapeuta mágico, el cual, extrayendo la espina atravesada desde tiempo inmemorial en la garganta de Bija, le restituye su vida y esplendores primitivos. ¿Qué tal interpretación resulta algo violenta? No lo creemos así, pero sobre ello no podemos detenernos más, dejando a la intuición ocultista del lector el que juzgue por sí mismo.